Buen día, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel para presentarles una siguiente lección de mi curso de Historia de México. En esta ocasión es la lección número 62E, o sea, 62 letra E, porque son sobre esta lección 62 hay varios videos que lleva por título de la República Federal Democrática a la dictadura centralista comunista. Si te gusta este video, al final del mismo puedes darle un clic para que te suscribas a mi canal. Ya ha habido otras lecciones de este curso de la historia de México, desde los primeros pobladores, las primeras aldeas, las civilizaciones prehispánicas, la conquista de México, el imperio de Cortés, la Nueva España, etc. Luego los virreinatos, que son varios virreinatos. Llevo lecciones de 3-4 virreinatos, fueron 10 virreinatos porque duró casi 300 años la Nueva España. Luego ya hice los 3 videos de la independencia de México y me voy a saltar de las 62 transformaciones que ha tenido México. Me voy a saltar de la 22 hasta la 62, que fue ya la 62A, 62B, 62C, y ahorita voy a hacer la 62E. En la lección número 0.1 de mi curso están indicadas las 62 transformaciones. ¿Por qué ha habido 62 transformaciones importantes? No son 4 transformaciones, no es una cuarta transformación como la que dice López Obrador. Decir eso sería desconocer el nacimiento de la República Federal, la República Centralista, el Porfiriato. Son muchas etapas. La invasión norteamericana, el imperio de Maximiliano, etc. Bueno, vamos a irnos brevemente de la siguiente forma. La República Federal, que es la que ha tenido México desde que se logró la independencia de México en 1824, se creó, que fue una transformación de México, se creó la República Federal y el primer presidente fue don Guadalupe Victoria. Y la República Federal es un sistema, es un régimen socioeconómico político que indica que hay un presidente y en una república hay 3 poderes. El poder ejecutivo, que es el presidente o el gobernador, el presidente municipal, por decirlo así, y el poder legislativo. El poder legislativo son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y está el poder judicial, que son los jueces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras instancias jurídicas. En una república estos 3 poderes son autónomos. El poder ejecutivo es uno, el poder legislativo es otro y el poder judicial es otro. Son autónomos. ¿Qué quiere decir? Que no dependen uno de otro. Funcionan independientemente, porque funcionando en forma autónoma se garantiza la legalidad, se garantiza el control del autoritarismo, se controlan muchas cosas. Se protege a los ciudadanos de las arbitrariedades del gobierno. ¿Cómo funcionan? Pues el poder ejecutivo en una república es por elección popular, por votación. Y el que gana se convierte en el presidente, o en el gobernador, o en el presidente municipal. El poder legislativo, la función del poder legislativo es hacer las leyes de la Constitución
también las puede hacer el presidente, hacer las leyes y sobre todo revisar, avalar o negar las propuestas que hace el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, hace un programa de trabajo o una iniciativa en la cual se va a cobrar esto, aquello a los ciudadanos. Y en el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados deben revisar, analizar la propuesta, considerar que es lo mejor para la ciudadanía o considerar que no es lo mejor y rechazarla o aprobarla. Una vez que la aprueba la Cámara de Diputados, la pasan esa iniciativa a la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores también tiene que estudiar el caso y aceptar o rechazar la propuesta que hace el presidente. Esa es la función del Poder Legislativo, revisar que lo que se propone sea lo legal, lo mejor para los ciudadanos y lo que no perjudique a nadie. Debe ser autónomo para que realmente los legisladores juzguen sin una presión del presidente, sino que ellos revisen. El problema de México es de que actúan por bancadas. ¿Qué quiere decir? Que todos los de Morena deben aceptar esa propuesta y no aceptan que uno de Morena, por ejemplo, no esté a favor, porque lo rechazan. Y entonces el voto por partidos, eso es perjudicial, porque no permiten que un diputado se base en lo que realmente es su opinión, de que no está de acuerdo con eso, aunque todo su partido sí. Bueno, es la función que debe tener la Cámara, el Poder Legislativo. Y el Poder Judicial tiene que ver que todo lo que se haga cumple con la legalidad, con la ley y con lo que está establecido en la Constitución Política de México o en cualquier constitución política. Tiene que ver que lo que se propone sea legal, que sea constitucional. Si es ilegal o es inconstitucional, tienen que rechazar esa propuesta por ser ilegal, por ser inconstitucional, o aprobarla. Y el Poder Judicial es para defender a los ciudadanos entre ciudadanos mismos, en pleitos, en disputas económicas, y también a los ciudadanos, defender a los ciudadanos de los gobernantes. Entonces el Poder Judicial es muy importante para que todo marche conforme a la legalidad y la Constitución, que es la Carta Magna que se establece para que en base a sus reglamentos se funcione un país. Bueno, los tres poderes. Luego el Poder Ejecutivo tiene a su vez secretarías de Estado. ¿Qué quiere decir? Que el presidente elige un secretario de la Secretaría de Salud, un secretario de Educación, un secretario de la Defensa Nacional, un secretario de Marina, un secretario de Comunicaciones y Transportes, etc. Varían las secretarías de Estado. En una presidencia hay 20, en otra hay 18, antes había 12, luego hay más. Cada presidente se considera que tiene que crear una nueva secretaría o quitar otra, cuando se hace en base a una verdadera finalidad de ayudar al país, a los ciudadanos. Bueno, y en una república federal, además de que los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, están autónomos, y hay secretaría de Estado, también hay sociedades civiles. Hay, básicamente, en una república federal democrática hay empresas privadas. ¿Qué quiere decir? Una empresa privada es una empresa, un negocio de un ciudadano particular o de una asociación. Por ejemplo, una empresa privada, ¿cuál es? La fábrica Bimbo, otra es la fábrica Volkswagen, otra es la fábrica X, todas las fábricas que hay. Empresas, también hay empresas de servicios, empresas de producción, empresas agrícolas. Hay empresas
privadas. ¿Qué quiere decir privadas? Que no son del gobierno, son de ciudadanos que no son del gobierno, así de fácil. Pero también hay empresas o instituciones estatales del gobierno. Por ejemplo, en México, desde que se creó la República Federal y desde la Revolución Mexicana para acá, desde Lázaro Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas, estableció que la duración de una presidencia es de 6 años, son los sexenios. Y se crean instituciones sociales estatales. ¿Qué quiere decir? La Secretaría de Educación Pública, que le da educación primaria y secundaria a todos los niños gratuitamente en México. La Secretaría de Salud, que le da atención médica a toda la gente, dividida por trabajadores de empresas, trabajadores del gobierno, o la Secretaría de Salud, que siempre ha existido, que le da atención a toda la gente, que no pertenece a una empresa privada ni al gobierno, a todos. O sea, eso de IMSS Bienestar o el Seguro Popular, pues siempre ha existido, pero a través de la llamada Secretaría de Salud, que anteriormente era la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Siempre ha existido. Entonces hay y hay básicamente prensa libre, hay libertad de expresión en una república federal democrática. ¿Qué quiere decir? Que los periodistas, los noticieros pueden decir lo que sucede y pueden hasta cierto límite criticar al gobierno de lo que hace mal, si siempre se basan en argumentos válidos, lógicos, pero se permite que haya una crítica. Es la libertad de expresión, la libertad de prensa, que es muy necesaria para la salud social y política de un país. En una república federal democrática, básicamente impera mucho parte de un sistema que se llama capitalismo, que permite que haya empresas privadas. Una república federal democrática básicamente es capitalista o economía mixta, que tiene empresas capitalistas, empresas privadas, y que tiene instituciones sociales, estatales, como lo ha sido México desde siempre, desde Lázaro Cárdenas, desde antes hasta la fecha actual, ha habido instituciones sociales. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno le da a la gente la educación básica, primaria y secundaria, también ya desde gobiernos anteriores se les da la educación también profesional propiamente gratuita, como el Instituto Politécnico Nacional y muchas más. Y lo que caracteriza a una república federal democrática es que hay libertad de creencias. La gente puede tener la creencia ideológica o religiosa o filosófica que quiera. Yo soy católico, pero puedo tener las ideas que yo quiera en cuestiones de religión, siempre y cuando no viole las leyes sociales, no haga infracciones. Hay libertad de prensa, hay libertad de trabajar en lo que uno quiere, siempre y cuando pues se encuentre en el trabajo, pero están las ofertas. Hay libertad de estudio, de estudiar lo que quieran. Hay libertad de tránsito, podemos ir al país que queramos a pasear. Pueden venir personas de otros países a visitar México y a vivir en México. Hay muchas libertades y garantías. Y por lo tanto la sociedad se divide en varias clases. La clase alta, vamos a llamarle alta alta, alta media y alta baja. Luego, clase media alta, clase media alta, clase media media y clase media baja. Y clase baja alta, clase baja media y clase baja baja. Por decirlo así.
¿Cuál sería la clase alta, alta? Pues la de los grandes empresarios, los multimillonarios que tienen grandes empresas, los dueños de las grandes empresas, las fábricas muy ricas. ¿Cuál es la clase alta, media? Puedo equivocarme, pero más o menos voy a dar un parámetro. Pues la gente que también tiene negocios, empresas, pero no son los multimillonarios que tienen una gran cantidad de sucursales, sino tienen, o que ganan muy bien, generalmente no, están en la clase alta, media. La clase alta, pero a nivel bajo, pues son los grandes profesionistas, los negocios exitosos, grandes profesionistas que ganan mucho dinero porque son muy destacados. La clase media, alta, pues son los que tienen propiamente una profesión, que tienen su buen sueldo, su casa, su auto, todos los asegurados sus beneficios, todos los elementos necesarios. La clase media, media, pues es gente que ya vive ya con propiamente lo necesario, con comodidad para vivir, tiene su auto, tiene su casita o renta, pero está bien. La clase media baja, pues ya son los que rentan, los que ganan apenas lo necesario para vivir, pero les alcanza. La clase baja, alta, pues es gente pobre, pero todavía tienen la seguridad alimentaria, con deficiencias. La clase baja, media, pues es gente que ya no tiene pobreza alimentaria, no tiene ni para comer. Gente muy pobre, gente que no tiene trabajo, que gana muy poquito, gente en la pobreza. Pero la clase baja, baja, pues son los limosneros, los pordioseros, los que viven ahí en las bancas, los basureros, ¿sí? Los que tienen mendicidad. Bueno, en el sistema de República Federal, pues, hay apoyos a las clases bajas. Hay programas sociales como los tenía el PRI con la CONASUPO, con el INAPAM, con la educación gratuita, ¿sí? Peña Nieto tenía los que se llamaban comedores comunitarios, etcétera. Pero dentro de todo esto hay una garantía de libertad y que si una persona pone un negocio y le va bien, pues puede crecer. Hay gente que se ha hecho millonaria porque ha sido una empresa que la han trabajado bien. Hay ellos que no tienen tanta suerte, pero hay libertad de hacer y hacer lo que uno quiere. Claro, debe haber las posibilidades, ¿verdad? Estudiar lo que uno quiere, debe haber las posibilidades, pero hay esa libertad. Por eso hay instituciones privadas. Si alguien quiere estudiar una carrera que no la ofrece el gobierno, una profesión, pues hay universidades o escuelas privadas que ofrecen esas profesiones a nivel de licenciatura, maestría o carreras técnicas o estudios, cursos que la gente quiere estudiar por su cuenta. Hay esa libertad. ¿Cuál es cuando se vive en una república democrática federal? Pues son sistema básicamente capitalista, pues son los grandes países, son las potencias económicas del mundo. Son los países ricos, los que tienen más éxito en todo. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Canadá, Japón, Corea del Sur actualmente, Suiza, Austria, Suecia, España, son los países, México como su parte capitalista, son los países que les va bien. Argentina era antes, hace muchos años era de estos países ricos. Venezuela aspiraba a ser rico porque tenía un sistema capitalista. Ese es el sistema de República Federal Democrática. Federal, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en México, la República Federal de México quiere decir que hay un país único, México, con una presidencia,
pero cada estado de los 32, bueno, 31 más la Ciudad de México, 32 estados tienen cierta libertad de autonomía en ciertas áreas, tienen su propia constitución y se rigen con ciertos principios, pero son dirigidos por el gobierno federal, pero hay cierta autonomía. No tienen por qué aceptar y acatar todo, tienen su libertad de funcionamiento relativo. ¿Sí? ¿Qué caracteriza básicamente a una república democrática capitalista federal? La libertad de empresa, las empresas privadas y la libertad de prensa y las libertades. Y hay un apoyo a las clases pobres, el gobierno apoya. Ahora, ¿qué sucede en el otro modelo? El modelo es el modelo socialista comunista. Karl Marx, el científico social que era alemán, es el mejor científico social que ha habido, en su parte científica el mejor. Pero él en su parte ideológica propone un modelo socialista o comunista para que no haya lo que dice que en el capitalismo hay la explotación de la clase empresarial a los obreros o trabajadores asalariados. Voy a ver si está grabado todavía. Sí, sigue grabando. Y con esa idea romántica de que no haya pobres muy pobres y ricos muy ricos, propone que haya un modelo socialista y que no haya la explotación del patrón hacia el obrero o hacia el asalariado. Son patrones y asalariados. Y propone que haya una igualdad. Entonces lo que predomina en el sistema capitalista, en la República Federal capitalista, es la libertad de empresa. Y en el socialismo y comunismo ya no hay libertad de empresa. En otras palabras, no hay empresas privadas y no hay propiedad privada. ¿Qué quiere decir? Que nadie es dueño total de su propiedad. Las empresas privadas las quitan, una dictadura comunista las quita. Y la dictadura comunista lo que va a hacer es todo lo que se produce, todo lo que se trabaja en el país, todas las empresas de producción, de servicios, agropecuarias, de comercio, las tiene el gobierno dirige todo. En aras de una igualdad, dice el sistema comunista. Y cuando se convierte en una dictadura comunista, lo que era el poder legislativo, que anteriormente era autónomo del poder ejecutivo, y lo que era el poder judicial, que era autónomo del poder ejecutivo, ahora el poder ejecutivo no hay autonomía de poder legislativo y poder judicial, no tienen autonomía, son parte del poder ejecutivo, funcionalmente, aunque en la estructura digan que hay un poder judicial y hay un poder, es falso. Todo está sometido al poder ejecutivo. En pocas palabras, el presidente impone y somete al poder judicial y somete y se impone al poder legislativo, de tal manera que todo lo que se haga es la voluntad de un solo hombre. Es lo que pasó en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que él decía era lo único que importaba y lo único que se hacía. Él quería ser la única palabra en todo el país y lo logró. Entonces, en su gobierno, bueno, y el Poder Ejecutivo tiene las Secretarías de Estado, la de Salud, la de Educación, la de todo eso. Tiene todas esas Secretarías de Estado. López Obrador, por eso es la transición de la República Federal a la dictadura centralista comunista. Obrador se convirtió en un dictador porque hizo que el poder legislativo no funcionara como poder legislativo. Los diputados y senadores del Morena, PT y Verde
nunca funcionaron como poder legislativo que analizaran realmente los proyectos que presentaba López Obrador y que en base al análisis pudieran decir que algo no les parecía o que sí les parecía. Nunca valoraron lo que decía el presidente. Y todo lo que dijo López Obrador, el Poder Legislativo se lo autorizó. Porque en el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados tiene muchos diputados. Son 500. La mayoría eran diputados del partido aliados a Morena, del partido del presidente López Obrador, Morena, PT y Verde, y todo lo que propuso Obrador, todo lo aprobaron sin cambiarle, como se dice, ni una coma a sus propuestas, nada. Y haciendo una sátira, una broma, si el presidente decía que los ciudadanos deben de comer caca en lugar de cajeta, los diputados de Morena, PT y Verde aprobaban eso. Sí que coman caca, porque las empresas que producen cajetas son saqueadoras, corruptas y todo. Es una broma. Lo que quiero hacer entender es de que el Poder Legislativo nunca existió mientras López Obrador fue presidente y tampoco existe ahora que es Claudia Sheinbaum. El Poder Judicial trabajó con mucha dificultad para tener autonomía, porque había un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamado Arturo Saldívar, que no procedió como un hombre honesto, honrado, con autonomía y basándose en las leyes. Simplemente acataba lo que decía el presidente Obrador y hacía que influenciaba a los otros 10 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que aceptaran y no consideraran inconstitucional ni consideraran ilegal las propuestas de López Obrador, que eran inconstitucionales y eran ilegales casi todas. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México hay 11 ministros. Para que se declarara inconstitucional una propuesta que hacía el presidente López Obrador, tenía que haber cuatro ministros que dijeran que estaba bien, que no era inconstitucional, y los otros 7, aunque fueran mayoría y dijeran que era inconstitucional, ilegal, no podían quitar esa propuesta, no podían hacerla inconstitucional, porque había 4 que decían que era legal y era constitucional lo que decía López Obrador. Pero aunque 7 dijeran que no, con esos 4 bastaba para que fuera constitucional y se aprobara. Aunado a que Arturo Saldívar, un corruptísimo que influenciaba a todos, aprobaban casi todo. Y estos 4 es el problema del sistema en México. ¿Quién los ponía? El presidente López Obrador. López Obrador puso a los 4 ministros que siempre lo apoyaron. Ese es un error. No tiene por qué ponerlos el presidente. Y ahí se gestó la desaparición del Poder Judicial. Pero, sin embargo, luchó mucho el Poder Judicial y todavía había cierta autonomía. Y le rechazaron algunas propuestas al presidente López Obrador. Sobre todo cuando se fue Arturo Saldívar y llegó la ministra Norma Piña, que es una jueza ministra excelentísima, que con méritos llegó al más alto cargo del Poder Judicial, que está al nivel del presidente, no es más el presidente que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llegó y no le aprobaron varias proyectos y propuestas a Obrador. Y Obrador, como es un dictador que nunca ha obedecido a la ley y como además con su personalidad, pues es maligno, es vengativo, es dictador, es abuso de poder a como dé lugar. Hubo una lucha constante, a grado tal de que López Obrador se puso hizo
creer al pueblo de México que los ministros y el Poder Judicial era corrupto, cuando el único corrupto era Obrador y el partido Morena y el PT. Entonces, todavía existe el Poder Judicial, pero López Obrador se fue dejando una propuesta que se llama Reforma al Poder Judicial, en la cual la elección de los jueces y ministros ya no va a ser como fue siempre autónoma del Poder Ejecutivo. Va a ser a través de una votación del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que se convierte en un acto ya no jurídico, en un acto político. Pero como Obrador manipula a todos, logró que el Poder Legislativo es el que vota para aprobar las reformas y propuestas que hace el presidente. Y robándose la mayoría absoluta, y la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, López Obrador finalmente implantó una reforma al Poder Judicial que hace que de plano ya no exista el Poder Judicial autónomo, propiamente sea una farsa, porque todo lo que diga el presidente, que ahora es Claudia Sheinbaum, va a ser aceptado porque el Poder Judicial ya no es autónomo. Y todas las propuestas que perjudiquen a los ciudadanos no se van a poder proteger de las arbitrariedades del gobierno. Y en pleitos entre ciudadanos, el Poder Judicial, que ya no va a ser, va a defender a aquellos que estén aliados a Morena y al gobierno. No se van a basar en la ley. La finalidad de un Poder Judicial es que se base estrictamente en la ley y en la Constitución. Aquí esto ya desapareció, la democracia se implantó en la dictadura, pero desde que llegó Obrador fue una dictadura, porque todo lo que se hacía era la voluntad de un solo hombre, con una Cámara de Diputados que no permitía un análisis de las propuestas. Y como dictador, López Obrador y Morena, que ya es el partido del dictador, empezaron a, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en un modelo, y ahora lo siguiente, comunista? ¿Por qué comunista? En el comunismo no hay empresa privada. Y las instituciones no tienen autonomía, no tienen un análisis autónomo realmente. Todo lo que dice el dictador se hace. La Secretaría de Estado, supuestamente el presidente pone a secretarios de Estado que son expertos y que van a trabajar en conjunto con el presidente. Y en una democracia, el secretario de Salud, que es un experto, debe ser un médico de los más capacitados, y el presidente tienen que hablar de lo mejor para la salud del país, del pueblo. Pero en la dictadura de Obrador no. Los secretarios de Estado simplemente eran para que dijeran y investigaran y aplicaran las cosas que decía Obrador. De ahí que Obrador perjudicó enormemente la salud. Porque un presidente, por más preparado que esté, no sabe lo que saben todos los secretarios de Estado. Porque son especialistas los secretarios de Estado, de la Secretaría de Estado, en salud, en educación. Pero aquí ya no existió con Obrador eso. Lo que decía Obrador se hacía. Y les decía que pusieran lo que él quería y que hicieran gráficas para informar al pueblo de lo que él decía y a favor de él, y nunca aceptando errores. Entonces todos los datos que dio López Obrador fueron mentiras. Las gráficas que hacían eran mentirosas, porque Obrador era un tremendo mentiroso. Bueno, implantó la dictadura, la Secretaría de Estado no existe, el Poder Legislativo no existe, el Poder Judicial no existe, son nada más están ahí para que trabajen lo que les diga el Ejecutivo, mientan y hagan todo, si no los corre. En las dictaduras el Poder Ejecutivo corre a quien quiera si no hacen lo que él quiere. Bueno, pero en un sistema comunista ya no hay estas clases.
baja, media, alta, ya no hay. ¿Por qué? Porque las clases medias, varias clases no darían igualdad. Para que haya igualdad todos deben ser clase baja. Todos pobres. Ahí ya no hay diferencias, ya no hay desigualdades, ya no se quejen, ya no hay muy ricos y muy pobres, ahora todos son pobres y punto. Es la justicia social. No hay ricos, no hay clase media, todos son iguales, o sea, todos pobres. Las dictaduras comunistas hacen a todos pobres. ¿Y cómo van a trabajar? Dándoles pensiones. Ahorita explico eso. Pero sí hay dos clases, no es que sean... Ahora hay dos clases. Todo el pueblo es pobre, pero la clase dictatorial del dictador y sus allegados son muy ricos. Son muy ricos. Son tan ricos como la clase más alta en el sistema capitalista, pero con una serie de gradaciones. Aquí todos son pobres, todo el pueblo es pobre y los dictadores es la clase rica. Y hay igualdad, es lo que quería, ¿no? Igualdad. Pero para que haya igualdad, ¿qué tiene que haber? Pues quitar la libertad. Porque si una persona tiene la libertad de poner una empresa, pues a lo mejor se hace rico, entonces ya no tendría igualdad con los pobres. No puede poner su empresa porque se puede hacer rico. Y si hace rico ya no va a ser igual de pobre que todos. Entonces no se permite. Pero el gobierno dice, bueno, pues tiene que haber empresas. No hay problema. El gobierno pone las empresas y dirige y trabaja las empresas. Entonces, todo lo que hace un sistema comunista es que el gobierno destruye y, ¿cómo le llaman? Expropia todas las empresas privadas. Y todos los negocios, todos los productos los produce el gobierno. Bueno, el pueblo trabajando, pero el que crea la empresa es el gobierno. Y ahí que veamos que el modelo de Obrador sí es comunista. Creó el gas bienestar. Claudia Sheinbaum va a crear chocolates bienestar, café bienestar, farmacias del bienestar, tiendas del bienestar, su palabrita, universidades del bienestar. Todas esas van a ser, el Tren Maya es el tren del bienestar, es el tren del gobierno. Todo va a ser del gobierno. Pero en la transición de una república libre federal democrática a la transición a la dictadura comunista centralista, ahorita explico eso, es gradual para que el pueblo no proteste, no le caiga de golpe. Lo hacen gradual, de una manera casi imperceptible, no se dan cuenta. ¿Cómo logra esto el gobierno hacerlo? Porque para imponer una dictadura comunista hay dos formas: por la fuerza, un golpe de estado por las armas, o por la manipulación disfrazada y paulatina hasta caer en una dictadura comunista. Es lo que hizo López Obrador, Morena, PT y Claudia Sheinbaum. Esa dictadura gradual sin que se dé cuenta el pueblo. Ahora, ¿por qué no se da cuenta el pueblo? Voy a explicar lo siguiente. Para poder hacer la transición de República Federal Democrática a dictadura centralista comunista de Morena, Obrador y Claudia Sheinbaum, hay procedimientos. Los procedimientos que empleó López Obrador son los siguientes. Déjenme ver si sigue grabando. Los procedimientos son los siguientes. Primero, un abuso de la comunicación, de los medios de comunicación que usa el gobierno para hablar, manipular e engañar al pueblo, inclusive lograr lo que logró Obrador, idiotizar al pueblo. ¿Qué significa idiotizar? Que la gente, aún viendo las pruebas de los errores, del mal manejo que hace el gobierno a grados notorios y escandalosos, ni aún así lo acepten. Que el pueblo idiotizado acepte todo y diga que está bien el gobierno, aún teniendo las pruebas evidentes
de que está terriblemente mal. Eso es una idiotización. No quiere decir que los que están idiotizados por Obrador sean idiotas. No son idiotas en otras cosas de su vida, pero con respecto a lo que ven, cómo trabaja el gobierno, ahí sí están idiotizados. Y lo logró López Obrador. Gente que puede ser inteligente, pero conozco a muchos, están idiotizados por el procedimiento que usó López Obrador. ¿Cuál fue? Un abuso de la comunicación pública en medios de comunicación. Por eso López Obrador estableció una conferencia matutina de lunes a viernes, o sea, casi diaria, que durante 6 años estuvo transmitiéndose como de hora y media, y luego spots, y luego salir en noticieros. Eso fue abrumador, la cantidad, la desproporción de propaganda que hizo el gobierno de López Obrador con respecto a la oposición fue pero brutal. ¿Qué quiere decir? Que Obrador utilizó una conferencia matutina únicamente para dañar la imagen de los otros partidos políticos y de todos aquellos que no son él y no son lo suyo. Y lo hizo para atacar a países como España, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Israel, Ucrania, Canadá, Suiza, Europa, Argentina, ya dije Argentina, inclusive a la ONU, a la OEA, que decía Obrador, la OEA, qué cosa tan fea, la Organización de Estados Americanos. O sea, Obrador usó ese abuso de poder para siempre hablar, para denigrar y denostar a todos los que no son él o lo suyo. Y el primer foco para eso fue los periodistas. Los periodistas tienen un trabajo, informar lo que sucede, lo bueno y lo malo. Y los periodistas empezaron a decir lo bueno, pero a decir todo lo malo que hacía Obrador. Y Obrador de inmediato decía que esos periodistas eran lo peor, que eran corruptos, que eran pagados por gobiernos anteriores para que hablaran mal de Obrador. Porque Obrador actuaba como paranoico, como un enfermo mental, que lo que decían los demás lo tomaba como agresión a él. Bueno, los periodistas desinformaban lo que pasaba, que desafortunadamente en el gobierno de López Obrador aumentó la corrupción, aumentó muchísimo la delincuencia y muchísimo la corrupción, aumentó la pobreza, aunque él en sus mentiras decía lo contrario, aumentó la opacidad, aumentó la impunidad, aumentó el nepotismo, aumentó la destrucción ambiental, empeoró la salud, empeoró la educación, aumentó el déficit económico, aumentó brutalmente la deuda, todo lo hizo mal. Y los periodistas, y una total ineficiencia a las obras que hacía Obrador, se descarrilaba el Tren Maya, un mes de construido, de inaugurado. Los periodistas informan, y Obrador decía que eran de lo peor. Entonces, usando una conferencia matutina, tenía el tiempo de hablar mal de todos los periodistas que lo criticaban. Inclusive, cometer el delito de exhibir su situación personal y fiscal, que eso es un delito. Pero Obrador pues siempre ha violado la ley, es un delincuente. Eso es lo que hacía. Primero, de hablar mal de todos los demás. Segundo, negar sus fracasos, decir que no. Cuando la corrupción había aumentado muchísimo, como dijo World Justice Project, la Auditoría Superior de la Federación y el INEGI en el primer año, aumentó 50% más la corrupción en el gobierno de López Obrador. Obrador decía lo contrario, ya no hay corrupción, y sacaba un pañuelito, ya no hay corrupción. O sea, había una competencia entre las mentiras de Obrador, que les decía todos los días durante 6 horas, 7 años con Claudia Sheinbaum, contra una verdad
que no podía competir con esa cantidad de información, porque aunque las redes sociales es las que decían los periodistas ahí que estaba todo mal, pero Obrador también tenía en redes sociales un equipo de bots, que quiere decir un grupo de gentes pagados por el gobierno para que dijera lo contrario a lo que decía la realidad. Entonces, fue la primera estrategia, un abuso de las medios de comunicación, que salía carísima. En lugar de comprar más medicinas, que estaban, bueno, fue la primera estrategia. La segunda, dar pensiones. Las pensiones las daba el PRI y el PAN, en dinero, pero también básicamente en servicios, en mejorar la calidad de los servicios, en hacer mucha obra pública. Y la pensión reina, por decir la más bonita, la mejor, la de pensión a adultos mayores, o pensión a viejitos, que se inventó en Uruguay en 1911, hace más de 100 años, y que Obrador la puso cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, la dio la pensión a viejitos. Y el presidente era Vicente Fox, del PAN. Lo analizaron, lo discutieron, y en un momento dado Vicente Fox podía haber pensado que no era buena, pero finalmente, ¿quién la puso esa pensión a viejitos en todo el país? En los otros 31 estados, fue el presidente Vicente Fox del PAN. Claro, los programas van modificando, van evolucionando, y al principio el programa de pensiones a viejitos las daba Vicente Fox del PAN a todo el país, fue el que lo inició en todo el país. El nombre se llamaba 70 y más, personas de 70 años y más, que luego se modificó y todo y se amplió a más, pero esa pensión la inició en el país, el PAN, Vicente Fox. Pero los programas de solidaridad, Progresa, beneficiaban al campo y todo. Con Obrador usó la pensión con fines electorales para comprar votos. Entonces le daba la pensión a viejitos, pero empezó a dar. Bueno, también en el gobierno anterior le daban pensiones y apoyos a los desvalidos, discapacitados o enfermos. Pero Obrador le empezó a poner en un montón de grupos y en programas y todo, para decir que él sí pensaba en el pueblo, que los otros eran saqueadores, que era falso, que los eran rateros, que era falso. Más rateros son los de Morena y Obrador, porque es de los más ricos del mundo ya Obrador. Y con esa forma engañó al pueblo con las pensiones, con la información excesiva y con el manejo del erario público para hacer sus caprichos. De tal manera que Obrador se dedicó a hacer caprichos. El Tren Maya, que tiene poca utilidad, y salió 3 veces más caro, pero el tiradero de dinero que hizo Obrador, pues no le importa a él porque no era su dinero. Bueno, el tema no es tanto cómo trabajó, sino qué hizo finalmente para implantar su dictadura. Usó mucho sus programas, su dinero del país para cuestiones políticas. No tanto de salud ni de educación, política. Obrador fue un político, un presidente politiquero abrumador, que no le interesaba ni la salud, ni la educación, ni la tecnología, ni la ciencia, a la que propiamente rechaza, ni nada, nada más la política, el manejo del poder. Y tiró dinero a lo bruto en programas como consulta para enjuiciar a expresidentes, revocación de mandato, que fue una farsa, porque en una encuesta de un periódico como ese decía que el 69% quería que se fuera, 61% querían que se fuera Obrador y el 39% que siguiera. O sea, y ahora la reforma del Poder Judicial, que sale cara, mucho dinero que se gasta en lugar de medicinas, obra pública y todo, y que con esas técnicas, abuso de la comunicación, propaganda, pensiones, que las pensiones son buenas, pero ¿saben qué? Ya se acabó el dinero. Endeudó al país para seguir dando pensiones, pero ya no puede endeudarse más. Destruyó todas las secretarías de Estado, todos los servicios, quitó 120 fideicomisos que son necesarios para el desarrollo de un país en muchas áreas. Las quitó. Todo eso fue para tener el dinero para comprar a la gente, comprar votos, y con las pensiones, y para él enriquecerse.
él y sus allegados, se hicieron multimillonarios y destruyó todo. Empezó a destruir el aeropuerto en Texcoco, que era excelente, ya estaba premiado, iba a ser con 95 salidas y el AIFA que hizo en su lugar tiene 14. Ya era de los mejores 3 aeropuertos del mundo, el de Texcoco iba a ser. A destruir el seguro popular, la reforma educativa, la reforma energética, a desaparecer el Fonden propiamente, a desaparecer el CONACYT. Bueno, un desastre total, destruyó todo, para pasar de las instituciones estatales y las empresas privadas a únicamente manejos del gobierno dictatorial. Entonces, en el sistema comunista no hay propiedad privada. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno va a empezar a quitarle a los empresarios sus empresas. Hay dos formas. Una es buscando en qué momento no pagan algún impuesto o buscándoles que dañen el ambiente. La cosa es quitarle su empresa, expropiársela. Y dos, poner el gobierno sus propias empresas que le hagan competencia a esa empresa. Por ejemplo, la fábrica de chocolates Abuelita Express va a tener la competencia de la Chocolates Bienestar, son del gobierno. Como el gobierno tiene más dinero porque es de todo el país, va a ser una empresa dando precios más baratos que la empresa Chocolate Abuelita o Chocolate Express, hasta que quiebre y va a ganar la empresa del gobierno. A la larga el gobierno se queda con todas las empresas, las dirigen el dictador y sus achichincles, pero los políticos no saben ni de ciencia, ni de salud, ni de tecnología, ni de transporte, ni de medicina, no saben de nada. Entonces ellos dirigen empresas sin saber. ¿Qué es lo que hace que a la larga la producción fracasa? Y ya no hay diversidad. Si uno va a un país comunista, como Venezuela, Nicaragua o Cuba, ve una tienda completamente vacía, los anaqueles vacíos. Ve aquí un producto, otro allá, otro acá. Y uno va actualmente a una tienda, porque pertenece a la República Federal Democrática de tipo capitalista, de derecha, como dicen, y va uno a una tienda repleta de productos, 6 marcas de detergentes, cremas faciales, que para piel seca, que para piel quién sabe qué, grasosa, que para niños, que para viejitos, que para enfermos, una diversidad enorme, y la gente escoge, hay libertad. En las empresas del gobierno de la dictadura comunista, nada más va a ser una crema, la crema del bienestar, y no va a haber diversidad. Entonces la gente dice, es que a mí no me sirve esa crema porque mi piel es muy grasosa y esa no sirve para eso. Pues te friegas, es la única que hay. En cambio en el sistema capitalista hay gran cantidad de productos, acá ya no. Pero ¿qué pasa? De la empresa, el que se encarga de la empresa, que es de parte de la dictadura del comunista, dice, yo la voy a dirigir. Como es, él va a producir y va a haber una ganancia de la venta que hace la empresa de, por decir, 100 pesos. Y va a decir el director de esa empresa comunista que es del gobierno, está bien, reinvertimos en gastos de todo 80 pesos y 20 nos los quedamos. La corrupción se hace brutal, nos la quedamos. En cambio un empresario capitalista no puede quedarse con eso, tiene que reinvertirlo, porque si no reinvierte no crece o se va al fracaso. Y si tiene ganancias, pues son muy de él, pero él reinvierte. En cambio las ganancias no puede decir que son del director de la empresa comunista, no son de él, son del pueblo, son del país, pero ya la hace de él. Y a él le va a importar poco que no haya cremas o que no haya jabones. Él se va a hacer enriquecer y dice al fin que me voy a ir, ya que se frieguen los que siguen. A la larga la producción se hace pésima y el país se empieza a empobrecer. Empieza a hacerse pobre porque no hay
Ya no hay producción suficiente. No compite con las empresas capitalistas, los países capitalistas. Los países comunistas no compiten y todos se hacen pobres. El país, pero ¿saben quién se hace pobre? El pueblo. Y Venezuela, que iba a ser un país de los más ricos, y Argentina antes, llegó dos dictaduras comunistas como la de Hugo Chávez y luego con Maduro, y están súper fregados. El país súper pobre. La gente no tiene ni para comer y anda buscando comida en los basureros. Y con sus tarjetas del bienestar de allá, con las que les dan los alimentos, dice 1 litro de leche. Dice, pero yo tengo mucha familia, 1 litro de leche. Y tiene que formarse una fila que da la vuelta a la calle para tener ese litro de leche. Y que se acabó, pues ahora lo voy a conseguir a otro lado. No hay, por todo está, por sistema, no hay. Pues te fregaste. Y luego dice, bueno, ya no quiero que el gobierno me dé nada, yo quiero ganarme mi dinero. Pues no hay empresas para trabajar. No puede trabajar en ningún lado, porque el gobierno es a lo que pone a los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa a la larga? Dando pensiones, mantienen al pueblo. Y los quieren pobres, porque así con la pensión los siguen teniendo ahí. Si no son pobres, una pensión no los motiva suficiente. Todos los quieren pobres para que la pensión sea el tenerlos ahí, como ya los tienen en México, los que reciben pensión, adoran al gobierno, pero a la larga las pensiones van a bajar y a bajar. Luego van a ser muy poquito. Y cuando la gente esté muy pobre, pues se friegan, porque si se rebelan al gobierno le quitan esa pensión. Entonces, ¿qué pasa? A la larga, los dictadores comunistas se hacen multimillonarios, ellos sí se van a países capitalistas a pasear, pero el pueblo es pobre y está sometido, primero económicamente, con esa pensión, pero después social y políticamente. Ya no hay poder judicial que los defienda, entonces el gobierno, la dictadura comunista fortalece al ejército para que no le dé golpe de estado. Por eso Obrador al ejército lo superempoderó y le dio un montón de beneficios. Y en el caso de México, la dictadura comunista se hizo narcodictadura comunista, se alió a los delincuentes. Y de la mano izquierda a los delincuentes, de la mano derecha el gobierno, y en todo lo demás su gabinete, secretarías a su favor, destruyó todo, se apodera de todo y va a ir destruyendo a México. Ya agarró el camino de destrucción, pero es gradual. Y cuando se quiera rebelar ya no va a haber, porque se va a estar tan desmantelada la oposición que ya no va a haber, que no se van a poder rebelar. Y cuando se rebelan, como en el caso de Venezuela, pues les avientan al ejército. Y Obrador empezó a robarse todos los cargos públicos. Se robó Morena casi todas las gubernaturas, como dice, con exceso de propaganda, con dinero del país, con Obrador interviniendo como delincuente electoral, metiéndose y criticando a los opositores contendientes a candidaturas, como lo hizo con Xóchitl Gálvez, que era un delito según la Constitución, pero Obrador nunca respeta la ley ni la Constitución, con exagerada propaganda. En las elecciones del 2024, en México, donde la presidencia se convirtió Claudia Sheinbaum y los gobernadores, la propaganda que hizo Morena era brutal, brutal, por todo, había cantidad, cada 3, 4 casas había una manta, y mantas gigantes, a veces 3, 4 mantas, hasta repetidas. Yo creo que por cada 1000 mantas de Morena había una de la oposición. Aquí en donde yo vivo, tapizadísimo. No encontraba una manta de la oposición. Y veía una y otra para diputados, para gobernadora, para todo un montón. Y Obrador se robó todo, porque Obrador nunca ha ganado nada legalmente, nunca. Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México,
fue un candidato ilegal, no tenía el requisito de 5 años de residencia ni de ciudadanía de la Ciudad de México para ser candidato. Y con corrupción, porque él es el más corrupto, participó y obtuvo más votos que Santiago Uriel, un poquito más. Tampoco fue presidente de México, legal, porque fue apoyado por bandas del crimen organizado, ya lo dijo el Mayo Zambada. Fue con desvíos del dinero del erario público, ya se supo con los sobres amarillos de Pío Obrador, que se los daba el estado de Chiapas, Manuel Velasco, con una excesiva propaganda, con tiempos de campaña mucho antes de los tiempos oficiales. Obrador hizo como 5 o 6 años antes campaña para la presidencia, eso ya era ilegal, con rebaso de los topes de gastos de campaña y con una guerra verdaderamente sucia, en la cual las opiniones que daba y los spots que hacía el PAN y el PRI de lo que hacía mal el gobierno de Obrador, los quitaban porque decían que era guerra sucia. Pero toda la agresión sin fundamentos que el PT y Morena le hacían al PRI y al PAN, que era una apestosísima guerra sucia, la dejaban. Entonces, no ganó Obrador, se robó la presidencia. Es un presidente espurio, ilegal, igual que la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, que no ganó, hizo algo similar, pero acá hubo el descaro ya de robarse la votación descaradamente, porque la que ganó fue Xóchitl Gálvez del PAN, de la alianza PAN, PRI, PRD, con 51% de los votos por 39 de Claudia Sheinbaum y 10 de Samuel García de MC. También la Cámara de Diputados la ganó la mayoría, la de diputados y senadores, la mayoría la ganó el PAN, PRI, PRD y MC. Pero se robaron la votación, ahorita digo cómo. Y sucede que dicen que ganó Morena, PT y Verde con 54%. Falso, se la robaron. Así como primero en el proceso electoral fue violaciones constantes a la ley, lo cual ya no podía ganar Morena nada ni participar. Pero después, en la votación misma, en la jornada electoral, la que ganó fue Xóchitl Gálvez, los diputados senadores del PAN, PRI, PRD, MC, y las gubernaturas las ganaron la mayoría PAN, PRI, PRD, MC. Nada más la de Campeche, la de Tabasco y la de Chiapas las ganó Morena y los equipos de Morena y Obrador. Todo lo demás se lo robaron, como se robó Obrador la jefatura de gobierno de Ciudad de México y se robó la presidencia, y Claudia Sheinbaum se robó la presidencia descaradamente, porque se encontraron boletas planchadas. Para meter una boleta a una urna se tiene que doblar, ¿para qué? Eran boletas planchadas, con votaciones a favor de Morena, muchas, miles, con la marca igualita, muchas, con boletas que le llaman zapato, que quiere decir que todos los votos, por decirlo así un ejemplo, los 915 votos, todos eran para Morena y ninguno para el PAN, PRI, PRD. Esas boletas no pueden existir. Otro, casillas donde votó toda la población, los 2.315 personas votaron. Eso es falso, eso nunca existe. Y además, lo más evidente es que se vio un camión antes de las votaciones, tiró boletas, iba en la carretera. Y la gente iba en un carro y se ve como una mujer y dice, mira, boletas y marcadas a favor de Morena. Y está la prueba. Claudia Sheinbaum no ganó. No ganó primero por el proceso electoral, con campaña 3 años antes, con un retreo que decía es Claudia, 3 años antes del proceso electoral. Es Claudia, con su imagen, con su colita de caballo, y López Obrador como un vil delincuente electoral, levantándole la mano a Claudia Sheinbaum 3 años antes, con una excesiva propaganda de Morena, con dinero del erario público,
con la intervención de las bandas del crimen organizado, amenazando y matando candidatos de la oposición y amenazando a la gente que votaran a favor de Morena, con los llamados siervos de la nación que Obrador según puso para que apoyaran al país en muchas tareas. No, las usó para las campañas a favor de Morena, y ahí andaban con los del chalaquito así, guinda, cabezón como color caca, andaban haciendo propaganda por Morena, y lo más grave, amenazando a la gente que si no votaban por Morena, les quitaban los programas sociales. Fue un robo descarado, porque la gente votó por Xóchitl Gálvez, por el PAN, PRI, PRD, MC, porque ya no querían ver lo que estaba pasando, aunque recibían pensiones. Y sin embargo, pero no solamente se robó el PAN, no solamente se robó los diputados, senadores, los cargos, los de Morena, PT y Verde, sino que después con lo que se llaman los plurinominales y otras, de 54% que obtuvo robado, que es falso, Morena, PT y Verde, lo subieron, ¿saben cuánto? A 75%. Y de los 44 que reportaba PAN, PRI, PRD y MC, los bajaron a 25. O sea, ya se habían robado la mayoría simple, pero luego se robaron la mayoría absoluta. Con la mayoría absoluta, la dictadura se implantó y Obrador fue el dictador, el narcodictador asociado a las bandas del crimen organizado. Implantó en México una dictadura comunista, centralista, porque Obrador desde inició su gobierno puso a los 32 superdelegados. ¿Qué quiere decir? En cada estado, junto al gobernador, un delegado de Obrador, para centralizar el poder. Y el robo fue descarado de todo. Bueno, en la dictadura centralista comunista ya no hay federación, por eso una alianza federalista de 11 estados del país que se le rebelaron a Obrador, que no prosperó porque la dictadura de Obrador ya estaba muy astutamente manejada. Y puras mentiras. En el gobierno de López Obrador, en su dictadura, su narcodictadura, aumentó la corrupción, la delincuencia, la pobreza, el desempleo, la opacidad, el nepotismo, la destrucción ambiental, disminuyó, dañó la atención a la salud, a la educación, el déficit económico, el mayor endeudamiento en la historia que ha tenido México fue con Obrador. Y finalmente Obrador reconoció una cosa. La única verdad que ha dicho, yo creo que en su vida, fue que en su informe final dijo, y México creció en el PIB, en el Producto Interno Bruto, en el programa anual sexenal, el promedio anual sexenal, al 1%. O sea, me asombró que lo haya dicho, porque decir que creció al 1% México, pues está diciendo que fue el peor en crecimiento económico de todos los presidentes anteriores. De Peña Nieto para arriba, para atrás fueron del 2.4 para arriba. Inclusive Miguel de la Madrid, que fue el más bajo de todos los anteriores a Obrador, lo tuvo en 1.7 y Obrador al 1%. Y no fue por la pandemia, porque López Obrador en su primer año de gobierno, al final del año 2019, el PIB, Producto Interno Bruto, había pasado del 2.4 que lo dejó Peña Nieto al 0%. Y en ese momento era la peor economía en toda la historia de México. A finales del 2019, inclusive en enero, todavía ya estaba al 0%. El COVID a México llegó en marzo. En marzo se reportó el primer infectado por COVID en marzo, pero en enero ya estaba México al 0% del PIB y hasta marzo, 2 meses después, llegó el COVID a México. O sea que fue el peor en economía. Bueno, ya dije en otros videos cómo fue el gobierno de la llamada
de la 62ª a la 62 transformación de México, la de López Obrador, que pasó a una dictadura centralista comunista, dejando atrás a una república federal democrática liberal, que Obrador llamaba neoliberales. Sí, es la república federal democrática liberal o neoliberal, la de los países exitosos, Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá, Japón, y adoptó el modelo dictadura comunista centralista que tienen Venezuela, que tienen Cuba, el país de los más pobres ya del mundo, Bolivia, bueno, Bolivia se recuperó un poco, Nicaragua, el dictador más espantoso y horrible que existe es Daniel Ortega, Corea del Norte con Kim Jong-un, todos los países socialistas han fracasado. Porque aunque la propuesta de Carlos Marx como científico social es mejor, su propuesta ideológica de un socialismo que sonaba muy romántica, yo estudié ciencias sociales, y era un ideal romántico, había que andar vestido de mezclilla y todo fachoso y mugroso, sin traje, para ser revolucionario. Era una idea romántica que muy bonita, y Claudia Sheinbaum era de esas grillas revoltosas de los estudiantes, con había un famoso rebelde estudiante, era del MOI creo, ella muy amiga de él, era una revoltosa. Obrador nunca fue un estudiante serio, tardó 14 años en terminar su carrera de licenciatura en ciencias políticas, que plagió su tesis porque era corrupto. Había matado a su hermano, era asesino, plagió su tesis, era tramposo, un pésimo estudiante, no llegó ni al 8 de promedio, reprobó muchas materias, tardó 14 años y decían que era porro, que no estudiaba, no iba a estudiar. Y los libros que dice que escribió, no lo escribió, ya lo reconoció, se lo escribían, 1 o 2 escribió, 2, 3. La mayoría se lo escribían y él le ponía su nombre, les daba ideas a los que los escribían, pero no lo escribía él. Y era inmoral, era corrupto, trabajaba, antes de ser político, trabajaba en 2 lugares, en uno cobraba sin trabajar, era corrupto. Y era inmoral, tenía una esposa y andaba con otra y luego con otra. Y ya siendo presidente, ya viejo, embarazó una chamaca, una mujer joven, que dice que es hijo de Obrador. ¿Por qué es hijo de Obrador? Por eso lo dejó la Beatriz Gutiérrez Müller. Corrupto, inmoral, asesino, es el mayor asesino de México. Fue México, en el gobierno con López Obrador, México fue primer lugar mundial de personal médico muerto, primer lugar mundial de 198 países, primer lugar. Y ahí sí es por culpa directamente de López Obrador, porque el presidente es el que provee del equipo a los médicos. La presidencia fue el tercer lugar de gente muerta en el COVID, tercer lugar mundial, México, de los peores. Claro, después bajó a 4º, 5º lugar. Tercer lugar mundial de personas. Primer lugar mundial de letalidad. De los que se enfermaban, ¿cuántos morían? México fue el primer lugar. Una letalidad del 11%. De 100 infectados morían 11 en México, cuando el promedio mundial es que de 100 morían 3 o 4. Promedio mundial. Pésimo en la vacunación, que él presumía la vacunación y que la usó para hacer que la gente votara en el 2021 por Morena, diciendo que el presidente y el gobierno vacunaban al pueblo para protegerlo del COVID, cuando todo el mundo vacunaba y México era el peor en vacunación para el COVID. Primero, aumentó mucho la cantidad de muertos por desabasto de medicinas, la delincuencia llegó a más de 200,000 homicidios, por la alianza con las bandas de crimen organizado, la mayor cantidad de homicidios en la historia, el doble que los que tuvo Calderón, que tanto criticaba. Corrupción, World Justice Project dice que aumentó brutalmente la corrupción. La Auditoría Superior de la Federación dice que ya en el primer año Obrador había aumentado la corrupción al 50% más a la que tuvo Peña Nieto. Obrador puso a México entre los 5 países más corruptos del mundo. Puso a 9 ciudades entre las mayor delincuencia del mundo. De 10, 9 de las 10 ciudades con mayor delincuencia en el mundo.
Bueno, todo fue un desastre. Nepotismo brutal, nunca había habido tanto nepotismo. María Luisa Alcalde tiene a mucha su familia en cargos públicos muy importantes, la presidenta de Morena, Durazo allá, a la que puso para que se robaran todos los fraudes, sean todos los fraudes electorales, a la Guadalupe Tadei, que tiene como 8 familiares en cargos públicos importantes. Obrador puso a su primo en la Secretaría de Gobernación, a su primo en el cargo más alto después de la presidencia, a Adán Augusto, que es el que dirige a los guachicoleros. Una cosa espantosa. Bueno, México pasó de una república federal democrática y liberal con el PAN-PRI a una narcodictadura comunista centralista asesina, porque es una cosa espantosa. Y se encontró finalmente que en México Obrador se alió a los delincuentes, era conocidísimo, por eso iba a saludar a la mamá del Chapo. Y se encontraron, ¿dónde estaban los desaparecidos de México? En campos de exterminio, como en los nazis, peor que en los nazis. Obrador fue peor que Hitler. En alianza con las bandas del crimen organizado, crearon campos de exterminio, se han encontrado más de 100, perdón. Y ahora quieren poner la ley Mordaza, para que desaparezcan de las plataformas la gente que opine diferente. Muchas gracias.